Cantemos el coro Somos uno en Cristo, el número 64. Cantemos el coro Quédate Señor, el número 73. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi sediento corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar el sediento corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Cantemos el coro 65.
Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni fingidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, se encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Cristo dijo perdonar para que seas perdonado. Cristo dijo perdonar para que seas perdonado. Porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Les invito a que cantemos Jehová te pastoreará, el número 88. Cantemos el coro, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, el número 89. Muéstrame, Jehová, tus caminos.
Cantemos el coro, somos uno en Cristo, el número 64. Cantemos el coro, somos uno en Cristo, el número 64. ¿Qué? Solo Espíritu, y ese es el Consolador. Cantemos el coro, quédate Señor, el número 73. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi sediento corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja
Buenas. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, señor. Bueno, eso está muy bien. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Qué cómo están? No, oye. Bien. Mucho Sí. calor. ¿Cómo está preguntando, pastor? Yo también bien, gracias. Hoy cambió de ángulo de background, ¿no? ¿Verdad? Cambió de background. Ah, sí. Que los... Las plantitas. Tiene el oxígeno. ¿Cómo estaba entrando el sonido de los cantos? Bien. Sí. Ya, se oye bien. Sí, señor. Sí. Muy bien. Sí. ¿Alguna novedad en estos días? Yo nomás que ya tengo la primera dosis. Sí. Ya. ¿Cómo le fue? Bien. Nomás me dolió tantito ahí donde me la aplicaron. Sí. Y ya eso ya en la tarde y nada más. Gracias a Dios. Ah, Hoy ya es La 28. vacuna. La vacuna. Que le dio el brazo, no, ahí me la aplicaron. Último miércoles del mes. Ujú. Y este domingo ya es primer domingo de mayo. Siguen corriendo los días. uf, Siguen corriendo los días. Todavía estamos limitados, ¿no es cierto? todavía. Pero si como dicen, por aquí llueve, que si por aquí llueve, por allá no escampa. Estaba como fea la situación en Colombia hoy, ¿no? Por la protesta de lo de la reforma, ¿no? Ajá. Estuvo feo. Y todavía seguía feo hasta no hace mucho. Parece de que sí, en Cali declararon toque de queda a la Cali, ajá. 1 de la tarde. Estaban regados. Tremendo. Sí. Bueno. Guillermo, ¿cómo está? Esther. Bien, está bien. Ocupando a veces, busca sus propias ocupaciones. Siempre hay que hacer, ¿no es cierto? Siempre. Bueno, ¿hay algún motivo especial de oración? Vamos a empezar porque no podemos esperar. Jorge, ¿Algún motivo de oración? ¿Algún motivo de oración, amá? Si tiene. Que si tiene Jorge y Sara motivo, se tiene están una conectando. oración. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Pastor. Buenas 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 noches. noches. ¿Cómo están? Muy Bien, bien. ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Adiós. La hermana Socorro ya viajó para Guatemala, ¿no? Ah, sí, sí. Veremos por ella y si la menciona. Sí, no sabemos que las cosas puedan cambiar, ¿no? Ya. Estamos en el tiempo de oraciones. Jorge, si hay algún motivo de oración, tengámoslo en cuenta. Sí, orar por la familia en Guatemala que siempre, y por mi sobrino que todo sí, el esposo de mi sobrina que todavía está en México y no sabemos qué va a pasar. No cruza. Todavía no. Orar por mis hermanos en Guatemala.
Hermanas. Oh, pues las hermanas de Sara. En Guatemala. ¿Hermana? Hermanas de Sara en Guatemala. Ok. Está muy Pues, bonito. es una oración. Y tenemos la oración, el pedido. No, sí. Ok. ¿Algún otro motivo? Doña Duilia estaba aliviadita. Que se está ligada más. Sí. Sí, está bien. Sí. Sí, pastor, estaba muy aliviada, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok. A veces trata de que no poder oír mucho, pero es que este aparatico no me quiere dar más volumen. No. Ok, vamos a orar entonces y vamos a, para empezar, oremos. Señor de la gloria, te damos infinitas gracias, Señor, por el don de vida que nos das, la oportunidad de vida que nos das cada día, cada momento, Señor, porque dependemos de ti y porque reconocemos, Señor, tu manifestación en nuestras vidas de manera diferente, haciendo la provisión necesaria en todas las áreas de nuestra vida. Y Señor, en esta noche te doy gracias por mis hermanos y hermanas presentes en este servicio, que podamos glorificar tu nombre, Señor, a través de la reflexión en tu palabra. Y Señor, también en estos momentos presentamos delante de ti nuestros motivos de preocupación. Especialmente nos unimos con Jorge y con Sara a pedir por sus familiares, Señor, tanto en Guatemala para las hermanas de Sara como para el sobrino de Jorge, que Señor está en esta situación un tanto incierta sobre su cruce hacia este país. Rogamos, Señor, de que tú te manifiestes y que sea de testimonio de alguna manera también para todos. Le damos gracias también por la restauración que le diste a Norma después de este episodio, Señor. Seguimos orando para que ella se mantenga bien. Y también recordamos, Señor, de manera muy, muy especial a la hermana Socorro al regresar a Guatemala y su ministerio. Señor, prepara el ambiente, prepara a los hermanos y hermanas de las congregaciones allá que puedan atender, Señor, a su liderazgo. Y, Señor, que ya pueda encontrar en este tiempo un aliciente, Señor, para seguir adelante después de esta pérdida tan grande de su esposo. Rogamos también por la situación política que se vive en el mundo, en realidad, oh Dios. Cada país tiene su dificultad especial. Tú sabes el día difícil que fue hoy en Colombia. Y te rogamos, Señor, para que tú ampares a nuestros seres queridos. Y, Señor, que especialmente ponga sentido en la mente de los dirigentes, no solamente de allá, pero en muchos otros lugares, Señor, del mundo. Pedimos por este país también, Señor, todavía hay mucho camino que recorrer en términos de restauración de la unidad, de la justicia, de tantas situaciones, Señor, que se viven. Señor, permite que tu palabra nos dé el aliento, el consuelo para seguir adelante, que sea nuestro faro que nos guía en cada experiencia, en cada momento, y que podamos darte la gloria a ti, Señor, por tu manifestación en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos siempre. Amén. Amén. Entonces, siendo los que son presentes, vamos a recordar de la reflexión del domingo. Opiniones, reacciones. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo estamos, Jorge? Muy bien, gracias, don Guillermo. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, gracias.
Me alegro verlo. Verlos a los dos. Usted también, hermana Sara. Feliz noche, hermano. Buenas noches, hermano. Ok, estamos entonces recordando el sermón. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué significa mi nombre? Ujú. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay en cada nombre? Sí. Sara es madre de multitudes. Ajá. ¿Y qué si solo tengo una? Eduardo, ¿es qué? ¿Guerrero qué? ¿Y usted es guerrero? Ah, ¿Cuál es el nombre? guardián. Oh, el guardián. Policía. Así nos pusieron. Esta aparece así en la pantalla. Sí, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un nombre? Hay tanta gente que se llena de su nombre, ¿no? Sí. Sí. Otros que odian su nombre, ¿no es cierto? Es que mi nombre es bien feo. Regularmente el nombre, nosotros designamos a una persona, a una cosa, o a muchas cosas, los designamos con un nombre, les damos un nombre. Y casi regularmente, específicamente, le damos un nombre, porque determina a la persona con un tipo de carácter o una manera de ser, o hay algo a través de la historia que sucedieron hechos en los cuales participaron algunas personas que se llamaban de esa manera. Y entonces ese nombre designa algo en el nombre que le ponemos a la persona en la actualidad, recordando la historia. Puede ser que haya sido un gran conquistador, un guerrero, o una persona que ha luchado por la paz, por muchas razones. Eso es lo que un hombre da a entender cuando se nombra a ese nombre, ¿verdad? O hacerlo en memoria de alguien, sí. Memoria de algo, de alguien. Pero piensen por un momento y verá que esa era justamente lo que decía Julieta en la obra de Shakespeare, ¿sí? De que en realidad uno llama a la rosa rosa, pero es caprichoso, un nombre es caprichoso, ¿sí? Y algunas veces, obviamente, en el estudio del lenguaje hay una parte que se llama etimología y que es el origen, hasta dónde empezó esa palabra o ese nombre, porque a veces, es decir, ciertas palabras sí tienen ese significado, pero hay otras que son caprichosas. ¿Por qué llamamos a una paloma paloma? ¿Sí? En nosotros está la imagen, ¿sí? Y se acostumbra uno a eso. Pero en esencia, yo le puedo decir, así como ocurre con las diferencias a veces de designación de animales, por ejemplo, ¿sí? Si no más en el mismo español, vemos que dependiendo del país, hay ciertas cosas que en cierta región las llaman de diferente manera. El nombre en sí de las cosas y aún de las personas, por lo menos en el contexto en español, a veces es caprichoso. Puede ser de que al nombrar a una persona, como dice Guillermo, estamos tratando de recordar a alguien, pero en esencia los nombres son arbitrarios, son caprichosos. Es decir, muy pocas veces describe lo que es o lo que hace, ¿sí? La esencia. Y por eso es la gran diferencia
cuando hablamos del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús encierra todo un poder especial allí. Lo que Dios es, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando empezó la interacción entre Moisés y Dios, Moisés le pregunta, bueno, ¿cómo se llama usted? Le pregunta a Dios para yo decirle a mi gente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No. Moisés le pregunta, bueno, ¿cómo lo llamo yo a usted para decirle? ¿Y qué le responde Dios? Yo soy quien soy, ¿no? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Soy quien- De ahí la palabra Jehová o Jehová, ¿sí? Porque en hebreo, en arameo, ese es el vocablo, yo soy el que soy. Cuando nosotros decimos Jehová, estamos diciendo eso. Yo soy el que soy. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, del nombre de Jesús, estamos hablando de la esencia misma de la divinidad y el valor que representa. Y por eso esa insistencia tan marcada especialmente en el Nuevo Testamento de los discípulos, cualquier acción que ellos hacían, lo hacían en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y es algo que nosotros a veces pasamos un poco por alto eso. Cuando estamos orando por algo, cuando estamos pidiendo por algo, cuando necesitamos la intervención de Dios, de pedir en el nombre de Dios, de pedir en el nombre de Jesús. Y eso hace una total diferencia. Pero yendo al texto del pasaje en Hechos 4, quisiera que discutiéramos esta noche qué piensan ustedes en base al versículo 12 que dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué podemos pensar de los que nunca han oído de Jesús? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que en la actualidad cualquier persona está relacionada o tiene esa imagen del nombre de Jesús. Sabe quién es Jesús, pero no están interesados en conocerlo. No están interesados en saber su historia. No están interesados totalmente. Son personas que viven, se podría decir, son mundanos. Solamente piensan en lo que es físico, en lo que su mente, tienen una mente muy corta. Solamente piensan en lo físico, en lo que ellos pueden agarrar. Material, sí. Lo materialmente. Son esas personas. Pero ellos saben quién es Jesús, porque el nombre de Jesús se conoce en todo el planeta. Y cuando nosotros pedimos el nombre de Jesús, ahí descubrimos el nombre de quién estamos pidiendo. Y saben las personas que estamos pidiendo por Cristo Jesús. ¿Ok? Ellos lo saben. A muchos de nosotros nos interesa y entonces comentamos la historia de Jesús. Pero ¿piensan ustedes que de verdad en el mundo no hay nadie en este momento que no haya oído el mensaje del Evangelio y la salvación a través de Jesucristo? ¿O de pronto sí habrá algún grupo, alguna comunidad que nunca había oído? tiene que estar aislado
tiene totalmente que estar aislado como una tribu de las que viven aisladas en Colombia o en Brasil o esos lugares a donde no pisa ningún ser humano, ningún blanco ha pisado esas tierras y no puede llevar el mensaje. Porque actualmente todos los pueblos, por muy pequeños que sean todos los pueblos, reciben el mensaje. El avance en las comunicaciones, en realidad, con el avance que hay en las comunicaciones y la tecnología que hay hoy en día, es difícil pensar que haya grupos que no hayan tenido la oportunidad de oír el mensaje de Jesucristo y el plan de salvación en el nombre de Jesucristo. Pero aún si encontramos esos grupos, ¿cómo creen que Dios actuaría con ellos? ¿O cómo juzgaría a Dios a estas personas que de verdad nunca han oído del Señor? Yo pienso que los juzgaría como su justicia es tan inmensurable que los tomaría como hijos, sus hijos también, que, ¿no? Porque aunque sabemos que cuando no se conocía tanto de Dios y de Jesús, ellos, los indígenas, ellos veneraban, como que siempre la inclinación era decir palabras y mirar hacia arriba, ya que como que todo mundo tiene conocimiento que hay alguien o algo más en lo alto, más grande que lo que ellos creen o ellos mismos. Entonces yo pienso que tienen un conocimiento de que hay alguien supremo. Es un buen punto, justamente. No saben nombrarlo, pero lo saben de cierta manera, ¿no? Yo pienso que si empezamos a deslindar responsabilidades o empezamos a ver las cosas en nuestra sociedad presente, hay muchas personas muy necias, muy necias, porque quieren encontrar justicia al estilo, a este estilo del que hoy vivimos. Pero Dios es justo, es misericordioso y es un Dios que es justo. Ve con justicia al ser humano aquí en la tierra. Y cuando alguien que no tiene información de Dios no es injusto con esas personas, porque dentro de la vida de estas personas tratan de actuar con justicia. ¿De dónde viene la justicia? No porque hayan conocido a Dios, sino porque en su interior sienten que no deben de hacer cosas que no van con ellos. Y entonces ahí son personas que se están portando con justicia. Y entonces ahí pienso yo que Dios es misericordioso. Él es sabio. Y tanto pueden salvarse esas personas sin conocer a Dios directamente como nosotros lo conocemos, como nosotros los que conocemos. Nada más que nosotros, el castigo es peor. Sí, porque nosotros hay más conocimiento. Tenemos más conocimiento, es peor el castigo. Justamente, es decir, nosotros somos bendecidos por lo que se llama la revelación especial. Dios al mundo se ha revelado de dos maneras, ¿sí? Una es la revelación natural y no importa la persona que sea en el lugar que sea, aunque lo nieguen, hay una forma de entendimiento de Dios, como estaba diciendo Esther antes, ¿sí? Porque la naturaleza misma lo muestra. Quería compartirles este texto de
de Romanos, capítulo 1, dice, capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación misma, para aquellos que no han tenido la oportunidad como nosotros de disfrutar de la revelación especial, perdón, Dios se ha revelado a ellos a través de la naturaleza. Pone en el corazón de las personas una idea de la divinidad. Perdón. Y van a ser juzgadas por esa ley natural. ¿Me entienden? Las personas que nunca han oído de Dios van a ser, es decir, van a tener que dar cuentas al tribunal de Dios, pero van a ser juzgadas de acuerdo a la revelación que Dios les ha dado. Sí. Van a ser juzgados por la ley natural. Pero si han oído el mensaje de Jesucristo de salvación, esa es la revelación especial que Dios ha hecho, como dice creo que es en principio del libro de Hebreos, que ustedes recuerdan. El libro de Hebreos empieza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿sí? En los tiempos antiguos habló por los profetas, en este tiempo, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ve? Entonces, en Romanos dice de que Dios ha puesto en el corazón de las personas, desde el principio de la creación, un sentido de Dios. Pero Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo. Nosotros lo conocemos por cualquiera que haya sido el medio, y de esa manera vamos a ser juzgados. Nuestra salvación es en el nombre de Cristo, porque hemos oído de Cristo. ¿Sí? Y el que rechace eso, como dicen en Romanos también, en Romanos 1, 24, 32, dice, el que rechace esa gracia de Dios, pues va a ser juzgado por eso, por rebelión, porque no quiso aceptarlo. Entonces, a veces, y ya trayéndolo a un plano más cercano, por ejemplo, mucha gente se hace este tipo de preguntas en este tiempo moderno. ¿Los musulmanes van a ser salvos? ¿Sí? ¿Los católicos van a ser salvos? Muchos protestantes se hacen esa pregunta. ¿Ve? Pero lo importante es de que Dios juzga a cada uno según la revelación que Dios le ha dado a esa persona. ¿Ve? Y hay muchas personas honestas en su fe y que son abiertas al mensaje del Evangelio y al mensaje de Jesús, y que solamente Dios sabe la última palabra. La verdad es que nosotros no sabemos en último momento cómo va a juzgar Dios a una persona en particular. En lo que nos revela la palabra de Dios aquí, nos dice de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo aceptamos y por eso vivimos en el tiempo presente y con la esperanza de la vida eterna. Entonces, el problema de qué va a hacer Dios con fulano, con fulana, o con este grupo, con otro grupo allá, es problema de Dios, no de nosotros. ¿Entiende? Es problema de aquellos que, habiendo oído el mensaje, no lo quieren aceptar. Es problema de eso. ¿Sí?
Entonces, sigamos proclamando el nombre de Cristo, sigamos viviendo en el nombre de Cristo, lo que Dios nos demanda, y mostremos con nuestros actos que de verdad ese nombre de Jesús permea, penetra en nuestras vidas a través de nuestras acciones. ¿Sí? Jesús y su redención y sus sacrificios siguen siendo centrales en la historia de la salvación. Y nosotros que tuvimos y hemos tenido el privilegio de oír el mensaje, pues demos gracias a Dios y disfrutemos de este privilegio que Dios nos da, de haber oído directamente el mensaje revelado. Amén. Hay otro detalle aquí de Hechos que me gustaría que conversáramos. ¿Qué piensan ustedes de la actitud de los principales y gobernantes y sumos sacerdotes en relación a este milagro que Pedro y Juan habían hecho? Ellos eran los religiosos, ¿sí? Sí, eran religiosos, pero no eran creyentes. No creían ellos. ¿No creían en qué? Bueno, el milagro fue hecho, pero ellos ni así creían viendo lo que estaban viendo. No eran creyentes. No eran porque eran religiosos, pero no eran. Ahora ellos eran los ¿qué? De la ley, maestros de la ley. Los de la ley, va. Recuerde que eran los gobernantes. Sacerdotes. Es decir, en ese momento el pueblo de Israel, casi que el gobierno estaba directamente aliado con los principales sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote tenía mucha influencia política, pero él era creyente, él creía en el mismo Dios de Pedro y Juan, ¿o no? Sí. Yo lo que no aceptaban era Jesús, no, a Jesús, el nombre de Jesús. El problema era con Jesús, porque aún vieron que el milagro sí había ocurrido. Era evidente. No lo aceptaban. Era evidente de que había ocurrido un milagro allí. Ellos mismos decían, aquí más adelante dice, tenían nada que alegar. Exactamente, no tenían nada que alegar. Pero, y es más, el problema de ellos era celos. Celos. Esa es una buena manera de ponerlo, ¿sí? Ellos tenían el poder, y esta es la parte peligrosa aún de algunos movimientos religiosos y movimientos cristianos en la historia de la iglesia. Eso es lo que hemos visto en muchas oportunidades, ¿sí? Yo pienso de que desde muchos años atrás hasta los días de hoy se practican esas cosas. Exactamente. Esos señores que eran jefes de la iglesia o religiosos, lo que pasa es que no querían perder el hueso. ¿Ya me entiende? Exactamente. No querían que los hicieran a un lado porque iban a perder el poder. Ajá. Eso es lo que sucedía. ¿Ok? Pero yo creo que ellos tenían ciertos temores. Sabían del castigo que Dios podían servir. Sabían que podían ser castigados. Pero entonces era como que Dios está en su lugar y nosotros estamos en otro lugar. Pero no queremos perder el poder de seguir gobernando. Usualmente en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia cristiana, quienes están en la autoridad siempre sienten temor de lo que ellos no comprenden, ¿sí? De algo nuevo que aparece, entonces la reacción es tratar de aplastarlo.
Si ustedes recuerdan la historia de Martín Lutero mismo, esa no fue una tarea fácil para él. ¿Ve? Y obviamente la intención de él no era, la intención de Lutero originalmente no era hacer separarse de la Iglesia Católica. Esa no era la intención de él. La intención de él era que la Iglesia se reformara de tal manera que viviera de acuerdo al Evangelio, no como estaban viviendo en ese momento. ¿Y qué pasó? Los que tenían el poder atentaron hasta contra la vida de él mismo. Bienvenido, hermano Jerez. Hola, yo. Es decir, tuvieron que protegerlo para poder salvar la vida de él, porque los que estaban en el poder querían aplastar ese movimiento. Y aquí es exactamente, lo vemos igual, especialmente cuando dice de que estos hombres no tienen mucho estudio, ¿sí? Sin estudio ni preparación. Pero aún así, dice, reconocieron que habían estado con Jesús. Estaban en un conflicto, ¿sí? Porque ellos creían en el mismo Dios, estudiaban y enseñaban las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, los escritos del Antiguo Testamento, pero también tenían el poder político y el poder sobre la gente, y por eso era un atentado contra ellos. Entonces, obviamente... Estoy escuchando, Eduardo. O sea que, pastor, que no creían porque como Jesús era, para ellos era un profeta, ¿no? Dios era Dios y él fue un profeta. Para los judíos él era un profeta. En esa época a Jesús se le miró como maestro. Pero el conflicto grande para muchos judíos era que estaban presentando a Jesús como el Mesías. Y para los judíos eso eran palabras mayores. ¿Ve? Ellos no podían aceptar que este simple maestro de Galilea, sencillo y humilde, pues fuera él el Mesías que ellos estaban esperando. O sea, ahora, había grupos... Ellos todavía esperan. Sí, hay muchos grupos y hay grupos judíos que ni siquiera esperan ni creen en el Mesías. ¿Me entiende? Hay grupos judíos que la idea de Mesías, eso es cuento del pasado. Y hay otros que siguen esperando al Mesías. Entonces, ahí ya radica el conflicto. Porque Pedro y Juan le está diciendo, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Y Jesús mismo lo había predicado en sus mensajes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas eran palabras mayores para el pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces, estaban en conflicto. Pero, gracias a Dios, estos hombres, Pedro y Juan, a pesar de no tener mucho estudio ni tener mucho conocimiento, de todas maneras, ellos habían estado caminando con Jesús y habían aprendido con Jesús, y era la escuela que ellos habían tenido. Y como les compartí en el mensaje, es algo que tenemos que entender nosotros como cristianos. El ser fieles al Señor, el vivir la vida cristiana, no depende de títulos, no depende de conocimiento mental, depende de una entrega sincera al Señor, de caminar en fe, de ser realmente discípulos del Señor. Y eso es una enseñanza grande allí. Reacciones. ¿No? El otro aspecto que quisiera que conversáramos es
en los versículos 19 y especialmente 19, ¿sí? Hechos 4:19, dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él? Júzguenlo ustedes mismos. No encuentro la leche en polvo. ¿Cuándo es correcto desobedecer a la autoridad? Bueno, no, yo traje ahora. ¿Cuándo es correcto desobedecer a la autoridad? Desobedecer a la autoridad, desobedecer es incorrecto. Obedecer a las leyes impuestas, porque todo el mundo se rige por leyes. Ajá. Pero tienen que ser leyes justas. Hay una bolsa que se me olvidó sacarla. Está en las gradas. Diga otra vez, Guillermo, perdón. Entonces hay que obedecer las leyes de Dios, pero con lo que nos enseña Dios, con sus leyes, con las leyes de Él. No hay que salirse de eso. Hay que obedecer a Dios plenamente, pero hay que cumplir con las leyes del hombre, porque son leyes puestas por gobiernos que son permitidos por Dios. Entonces, las leyes que emanan de esos gobiernos, uno tiene que comparecer ante ellos, tiene uno que obedecer esas reglas. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan qué dijo Jesús respecto de las leyes y los gobernantes y los impuestos y todo esto? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exactamente, sí. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y para reflejar de que, ¿y qué hizo después? Sacó una moneda del pescado y entonces él dio ese tributo. Y eso es importante, ¿sí? Porque dice toda autoridad y toda ley es establecida por Dios. Pero también es importante poder detectar, y es importante como ciudadano, como cristiano, saber cuándo esas leyes son injustas. Porque en la historia de la humanidad hemos visto eso, ¿sí? Filosóficamente hablando, toda ley que se pone es para beneficio del pueblo, al menos en una sociedad democrática. Toda ley que se aprueba es para beneficio del pueblo. Pero cuando esa ley deja de ser beneficio para el pueblo, y hay algunos que son afectados por eso, entonces es cuando se entra en una etapa de por conciencia protestar la ley, ¿ve? Y así lo han hecho muchos personajes a través de la historia. Aquí en este país, la ley de la tierra, la ley del Estado, años atrás era de que se podían tener esclavos y los esclavos eran propiedad del que los compraba. Y todos estos africanos que llegaron, que habían sido capturados y traídos acá, se convirtieron en propiedad. Pero obviamente cuando se mira eso a la luz de la palabra de Dios, era una medida injusta. Como era una práctica común, entonces se aceptaba por ley, pero tuvo alguien que empezar a crear conciencia de que esa ley no estaba beneficiando a muchos hombres y mujeres, especialmente los africanos que estaban viviendo acá y los hijos de los africanos y segunda y tercera generación. Y tocó pasar un tiempo y obviamente mucha gente sufrir por eso y hasta una guerra
civil se desarrolló acá. Y sangre ocurrió, pero no era una ley justa. Y muchos cristianos de ambos bandos, ¿sí? Muchos cristianos del sur pelearon para que se mantuviera la ley. Muchos cristianos del norte obviamente lucharon para que se quitara esa ley de la esclavitud. Fue la guerra civil aquí en Estados Unidos. Y es curioso que cómo se ha despertado de conciencia a ese respecto, que ya no quieren tener estatuas de generales que participaron en la guerra civil por el sur, porque hiere la susceptibilidad de algunas personas. Más adelante con Martin Luther King Jr., vemos otra situación de conciencia en la que un cristiano se levanta para decir, bueno, ¿debemos obedecer a los hombres o tenemos que obedecer a Dios? Y en una forma pacifista, y aunque lo quiso y lo formuló pacíficamente, de todas maneras se dieron muchas muertes, mucha violencia. Pero nos hace pensar eso, ¿no? Aquí está defendiendo, Pedro y Pablo están defendiendo lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Y especialmente las autoridades religiosas. Tenemos que obedecerle a ustedes o obedecer a Dios. Y ellos tomaron su decisión, y especialmente les dice, júzguenlo ustedes mismos. Y así de que estos hombres realmente muestran la transformación de Dios en las personas. Si antes eran unos humildes pescadores que no sabían mucho, esa universidad que hicieron al lado de Jesús y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de ellos les da ahora el coraje y la valentía para enfrentarse a esas mismas autoridades. Y yo creo que nuestra oración debe ser de que Dios provea siempre esas voces de la conciencia que nos hagan caer en cuenta de lo que debe ser la voluntad y la justicia de Dios, y de alguna manera nosotros aplicar. Hay muchos asuntos de orden social que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a ellos que pensamos que es ley de Dios, ¿no? Pero no necesariamente es así. Y aún situaciones en las que en la misma escritura se muestra, algunos lo defienden con algunos textos de las escrituras. Y hablo, por ejemplo, la misma esclavitud. Alguien dice, bueno, Jesús no dijo nada acerca de los esclavos. ¿Entiende? Ajá. Pero en la predicación del Evangelio, una de las afirmaciones es, Dios no hace acepción de personas. Así le enseñó a Pedro, y Pedro aprendió por la vía difícil también. Pablo predicó ese mismo mensaje, y curiosamente habla de la historia de la carta que le escribe a Filemón, del que era su esclavo Onésimo, que se le escapó, y le dice ahora que lo reciba como hermano. Y Pablo, que también por un lado predica que todos son iguales delante de Dios, hace algunas acepciones acerca de las mujeres, ¿sí? Que obviamente van contra ese mismo mensaje de que Dios no hace excepción de personas. Todos son, no hay judío ni griego, siervo ni escita, hombre ni mujer. Y
pasan muchos años antes de que por lo menos en la cultura occidental, se le dé el lugar a la mujer, el lugar que merece como persona. Sí, aún todavía se está luchando por eso. Aún en este país. ¿Ve? Y eso tiene que ver contra la justicia de Dios mismo. Entonces, ¿cuándo es correcto desobedecer a la autoridad? Pensamos que esas leyes, mientras que las leyes sean justas, cumplimos con la ley, como estaba diciendo Guillermo, pero si las leyes son injustas y afectan al pueblo y crea daño en las comunidades, hay que luchar contra esas leyes que ciertamente son injustas y que van contra la justicia divina misma. ¿Opiniones, preguntas? Yo siempre me he preguntado por qué en el Antiguo Testamento todo el tiempo, en todo el Antiguo Testamento habla de esclavos, de los siervos, ¿no? De que los vendían, también eran comprados y vendidos y comprados. Y pero usted acaba de decir que Jesús no habló de los esclavos, ¿no? Ajá. Pero yo se lo he preguntado, ¿no? Y que hoy en día ya no existe eso, pero me llama la atención, ¿no? Pero por eso vino Jesús a redimir. A redimir todas esas leyes, ¿no? En realidad, si uno mira el Antiguo Testamento, un elemento muy importante que aún la tradición judía se olvida, y obviamente el mundo occidental y también, sí, el mundo occidental, especialmente los que abrazaron el cristianismo, era el fenómeno del jubileo. ¿Recuerdan qué es? El jubileo. Ajá. En el Antiguo Testamento se habla de que el pueblo cada 7 años debían perdonarse las deudas. Ajá. ¿Sí? Y cada 49 años había una reorganización de las tierras, justamente para evitar eso, de que alguien por circunstancias diversas se viera endeudado y esa deuda causaba de que la persona muchas veces se volvía pertenencia del acreedor, ¿me entiende? Entonces, para que no hubiera eso, estaba el perdón de las deudas, estaba la reforma agraria, si se puede decir así, porque era repartición otra vez de las tierras de forma equitativa. Y ese es un concepto antiquísimo, que de pronto los movimientos revolucionarios y comunistas y socialistas quieren ponerlo como muy bonito, pero en realidad es un concepto aún de la antigüedad, ¿ve? En el que se quería combatir esa desigualdad entre las personas. El esclavismo resultaba porque un grupo de pronto se veía desprovisto de sus bienes y de sus pertenencias por diferentes razones y otro tomaba poder sobre eso. Qué bueno que no existe. Y enraizado en la naturaleza humana está el ansia de poder, ¿sí? De poder controlar, de tener a otros bajo su dominio. Es una tendencia natural, ¿sí? A veces no lo vemos en dimensiones tan grandes, pero a veces algunas mamás tienden a ser así, ¿no? Mantener el control hasta la tumba, y aún después de la tumba. No, Pero, y se sigue practicando en los días de hoy. Se sigue practicando eso y va a trascender a través de los siglos
Y para el fin del mundo va a seguir siendo eso. Pero es interesante que cuando uno conoce, cuando uno aprende, debe existir una autorreflexión. Y como decía David, que Dios nos muestra qué es lo que estamos haciendo malo para corregirlo. ¿Ve? Que seamos sensibles a esas cosas que a veces las aceptamos así sin por costumbre o porque siempre se ha hecho así, pero la oración de David es importante de examinar, que el Señor examine nuestro corazón y que nos revele aún los pecados que son escondidos. Pero es un hecho de justicia. Y obviamente, pues, más que nunca, una de las cosas positivas del tiempo en que vivimos es que se está dando, yo creo que más que nunca, ¿no? Dar la importancia que ciertos grupos marginados por muchos años y por siglos empiezan a tomar ahora. Y a veces yéndose hasta el otro extremo, ¿no? Ese es otro problema. Quienes han estado marginados por mucho tiempo y de pronto se les da la apertura y la libertad, entonces agarran el otro extremo y toman ese libertinaje. Es lo que estamos viendo, ¿no? Exactamente, sí. Y a veces tocan lo ridículo. Por ejemplo, hoy estaba viendo allá en Cali, en Colombia, la ciudad de Cali fue fundada por Sebastián de Belalcázar, ¿sí? Uno de los conquistadores españoles. Y hay una estatua allá en un lugar prominente de Cali, la estatua de Belalcázar. Y obviamente la figura de Belalcázar se le puede mirar desde diferentes puntos de vista. Pero parte de la historia en la fundación de la ciudad de Cali, de Belalcázar, es que él combatió algunos grupos indígenas y exterminó casi unos grupos indígenas de la región. Entonces, hoy en día, supuestos descendientes de estas comunidades, en las protestas de hoy, tumbaron la estatua de Belalcázar. Y eso tiene consternado a la ciudad, porque decir, ok, hizo malo, pero también es parte de la historia. Y esa estatua es un símbolo tradicional de la ciudad. Entonces, parece ridículo, ¿no? Que a estas alturas se va a ganar algo tumbando esa estatua. ¿Qué se van a ganar? Nada. En realidad, yo creo que eso está transformando la opinión pública hacia los grupos indígenas colombianos, porque se han vuelto casi que aliados con la guerrilla y con grupos subversivos, y eso no les ayuda, pero lo están haciendo. Pero eso somos los humanos, ¿no? Siempre estamos de un extremo al otro en vez de buscar el nombre y el camino al cual debemos ir. Por eso se pierde. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En realidad quería tomar un tiempo con el texto del Salmo 23, que yo sé que es querido por muchos, pero no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo, pero si hay alguna pregunta sobre el Salmo o algún comentario, por favor, adelante. Gracias. A ver, les pregunto, por ejemplo, en el versículo 4 del Salmo 23, sombra de muerte,
Dice, la última parte dice, tu vara de pastor me reconforta. En la edición Reina Valera dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿De qué manera o qué podría ser esa vara y callado? Nos podrían dar comodidad a nosotros. El significado del callado y del sí, que tiene dobla para recoger la oveja cuando se ha caído a alguna parte o un precipicio. Yo entiendo y yo creo que es él recogiéndonos, ayudándonos, aunque estemos en peligro, él siempre nos va a ayudar, nos va a sacar de ese trance. Entonces, él lo hace con el pastor cuando cuida las ovejas. Es un significado de que Dios también nos protege y nos cuida con su callado, aunque estemos en valles de muerte. Ajá. Esa es una bonita analogía, yo no lo había pensado así. La vara o el callado del pastor tiene un arco aquí en la parte de arriba, ¿no es cierto? Sí, señor. Y dice Luz que ese vara o callado podría ser usado para rescatar a una oveja que se ha ido a un despeñadero o algo. Entonces la acción de Dios puede darnos esa seguridad. Que aunque estemos en el hoyo, Dios nos saca de allí. ¿Cuántas veces pataleamos y no nos dejamos sacar? ¿Para qué otra cosa puede servir la vara y el callado en el pastor? Para defenderse, para defender a las ovejas. Ajá. Puede ser un arma para defender el ataque del lobo a las ovejas. Y Dios hace eso con nosotros, ¿sí? Nos guarda, nos defiende. Puede servir para también soportarse uno en él como un bastón para uno mismo, porque aquí dice, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, o sea que ese es un soporte que uno confía en él, que uno no se va a caer, se agarra de él. Ajá, podemos ver eso, una buena ilustración. Entonces, ya sea por rescate, defensa, el bastón también le servía para guiar a los, dirigirlos por el camino que debían ir. Para todo eso hace Dios con nosotros, ¿no es cierto? Para afianzarse, el mismo pastor de las ovejas, para afianzarse en un peligro que estuviera de rebalarse o que sirve para afianzarse, que es lo que hacemos nosotros hoy en día, afianzar nuestra fe, todo en Dios, como nuestra vara de confort. Muy bien, sí, gracias. ¿Y qué opinan de la última parte que dice, el versículo 5 especialmente, dice de que preparas banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores? O en la nueva versión internacional, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Qué será eso? Eso quiere decir que, para mí quiere decir que cuando uno muere y va a la presencia de Dios, Dios le hace, dijéramoslo así, una fiesta al que o sea, es acogido por Dios en su reino y lo recibe con una fiesta. Pero del otro lado existe el lugar de castigo, a donde están aquellos que hicieron cosas malas y donde se encuentran aquellos que a este hombre que ha muerto llega y Dios lo recibe y le hace una fiesta porque llegó a su presencia.
lo hace delante de aquellos como para castigo también, para que vean. Ajá. En la tierra ellos fueron abusadores de esta persona, pero en el cielo ven lo que esta persona ha ganado. Hay una celebración de victoria, ¿no es cierto? Sí. Entonces es un castigo todavía un castigo más para los que murieron, hicieron cosas malas en la tierra. Muy bien. Creo que es. Sí, la imagen allí es de un banquete, de una celebración de victoria. Tenemos victoria en el Señor y obviamente contra todo lo que fue opresión para nosotros, esa victoria sobre todos esos aspectos de la vida se celebra y Dios la celebra con nosotros porque en el Señor tenemos ese pastor y ese cuidador que está celebrando fiesta por nosotros. Muy bien, hermanos, muy aplicados. ¿Algún comentario más? ¿Qué dice Víctor? Mano Jere. Buenas noches, pastor. ¿Qué hubo, Víctor? ¿Qué tal? ¿Algún Aquí comentario? llegando tarde. Mano Jere, préndale el micrófono. Ahora sí. Se fue el pastor. Ahora le oímos. Está muy bueno el estudio, sí, realmente para las palabras de los salmos, especialmente el del Salmo 23. Es un salmo que nos enseña muchas verdades de lo que es la relación con el Señor Jesucristo. Es decir, una relación donde Dios es el pastor, Cristo es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Y el Señor, como todo buen pastor, siempre está al cuidado de sus ovejas en cualquier situación, cualquier circunstancia. El Señor siempre está allí para bendecirnos y protegernos. Y es muy interesante también ver, estaba mirando hace unos días atrás de un pastor que iba corriendo y atrás de él iba una manada de ovejas, ¿no? Y eso me causó risa porque el Señor Jesucristo dice, yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es. A propósito, Pastor Jeremías y los hermanos, en el día de ayer falleció un teólogo latinoamericano muy importante. Falleció René Padilla. Quienes René Padilla, quienes conocimos al Señor estando en la universidad, fuimos nutridos por muchos de los escritos de René Padilla, que fue el fundador de la comunidad latinoamericana de estudiantes evangélicos. Y participamos en varios campamentos y en alguna oportunidad tuvimos oportunidad de oírle. Tremendamente reconocido él. Especialmente hizo mucho énfasis en cómo la vida cristiana era como un avión que tenía que tener dos alas, ¿sí? Una es la de la espiritualidad y relación con Dios y la otra es la del servicio social. Y decía que si nosotros como cristianos no hacemos servicio social y acción social, sería como un avión con una sola ala, no volaría. Recuerdo eso.
Los dejo con ese pensamiento. Sí. Dejan el avión. ¿Ah? Nos dejan el avión. El avión, creo, con las 2 alas, ¿sí? Está muy buena. Sí, porque Bueno. es buena la Oye, ya, René Padilla ya tenía sus años, ¿verdad? Sí, 87. Muchacho. No digan que 87 es viejo, ese muchacho. No. Cuidado. Tenemos varios de 87. ¿Sí, señor? No, en realidad no. En realidad. ¿Cuántos tenía Luciano? Falleció. Luciano Jaramillo. Yo creo que también está en los 80. Fajardo fue el que llegó hasta el 101, ¿no? Fajardo, sí. Sí. El señor Fajardo murió de 101. Bueno, que los años que el Señor nos dé, muchos o poquitos, sean en victoria con Él. Amén. 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 El Señor me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, pastor. Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por la bendición de vida. Gracias por este tiempo que nos diste. Gracias por cada uno de los presentes nuevamente, Señor. Y que tu bendición, tu cuidado les acompañe en toda circunstancia. Que, Señor, tú prepares el camino y el tiempo y las circunstancias para que podamos reabrir la iglesia, podernos reunir de cuerpo presente, Señor, sin temor y sin peligro, pero, Señor, para darte la gloria y la honra siempre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz noche, mis hermanos. Gracias por su participación y atención. Cuídense mucho. Yo también. Gracias. Hermana Duilia. Dios lo bendiga. ¿Quién es este otro? Y Esther, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo está? Pastor Jeremías, buenas Muy noches. gracias, hermana Duilia. Y Guillermo Ahí está sí lo invisible. oye, ahí sí oye. Bueno, gracias, pastor. Muchas gracias Bueno, por el feliz estudio. noche, felicidades, bendiciones. Dios los Recuerden el bendiga. domingo, Sí, señor. Santa Cena. Santa Cena el domingo. Jorge López. Víctor. Hasta Suerte. luego. Feliz noche. Dios. Buenas noches, hablamos. Bueno. Hermano Jorge.